Soy Juan José del Campo Gorostidi. Les voy a presentar la lección primera, tipos de materiales, del curso Fundamentos de Ciencia e Ingeniería de Materiales. En una visión clásica, y atendiendo al tipo de enlace químico, clasificamos los materiales en tres grandes grupos: metales, cerámicos y polímeros, y los ubicamos en los vértices de un triángulo equilátero, situando en el centro de la figura a los materiales compuestos, que son aquellos que diseñamos a partir de la combinación de dos materiales antagónicos, como por ejemplo metal con polímero o polímero con cerámico, metal con cerámico, para obtener propiedades funcionales que no podríamos alcanzar con el uso de materiales pertenecientes a una misma familia. Los materiales compuestos están acompañando a la vida del hombre en la Tierra desde la más remota antigüedad. Si bien es en la segunda mitad del siglo XX y en lo que llevamos del siglo XXI, cuando la tecnología ha permitido poner a disposición cada vez más y más sofisticados materiales compuestos. En los últimos años estamos observando cómo surgen nuevas categorías de materiales: semiconductores, biomateriales, metamateriales, nanomateriales. Todo esto constituye lo que podríamos calificar de un universo en expansión, que precisa, al igual que la astronomía, de unas reglas de interpretación. Por esto me atrevo a calificar esta expansión de materiales que se está produciendo como un espacio que defino como la cosmología de los materiales. ¿En qué se diferencian unos de otros? En el tipo de unidad estructural. ¿Y cuántos tipos de unidades estructurales hemos de considerar? 3. Los iones, los átomos y las moléculas. ¿Cuáles son los enlaces químicos en los que participan los iones? 2. El enlace metálico y el enlace iónico. ¿En qué se diferencian estos dos tipos de enlace? En que el enlace metálico es deslocalizado y el enlace iónico es un enlace basado en la transferencia de electrones entre átomos. El primero, el enlace metálico, da lugar a propiedades singulares, características de los metales, como son la ductilidad, capacidad para la deformación plástica, la tenacidad, capacidad para la resistencia al impacto, la conductividad térmica y eléctrica. El enlace iónico da lugar, por su alta energía de enlace, a temperaturas de fusión elevadas, a materiales duros. Los átomos se unen entre sí mediante el enlace covalente. El enlace covalente es un enlace direccional, en el que elementos no metálicos muy electronegativos, por tanto con tendencia a captar electrones, los toman de elementos metálicos de baja electronegatividad. Esta compartición de electrones da lugar a compuestos de temperatura de fusión más baja que los obtenidos mediante enlace iónico. Son sólidos frágiles y no deformables. La tercera unidad estructural, son las moléculas. Y las moléculas pueden unirse, constituirse, mediante fuerzas de Van der Waals y puentes de hidrógeno. Las fuerzas de Van der Waals es la tipología de enlace característica en los polímeros. Da lugar a un enlace débil, es de naturaleza dipolar,
produciendo compuestos de temperatura de fusión baja con alta deformabilidad y no conductores. Y los enlaces por puentes de hidrógeno son menos débiles que los enlaces por fuerzas de Van der Waals y están basados en asimetrías de carga producidas por la combinación del hidrógeno con no metales. Efectuando un resumen de lo hasta ahora señalado, podríamos decir que cuando unimos metal con no metal, el enlace que se constituye es del tipo iónico y su característica es la transferencia de electrones. En la unión de no metal con no metal, el tipo de enlace es covalente y su característica son los electrones compartidos. Y cuando se unen metal con metal, el tipo de enlace es metálico y la característica diferencial es la formación de la nube electrónica. Razonemos sobre la tabla periódica en relación al enlace iónico. Los metales tienen una baja energía de ionización. Esto significa que ceden electrones. Los no metálicos son muy electronegativos. Los encontramos en la parte superior derecha de la tabla periódica. Ya he señalado que la electronegatividad es la propiedad que mide la tendencia a captar electrones. Por tanto, la combinación de elementos situados en la parte izquierda e inferior de la tabla periódica con elementos situados en la parte superior derecha de la tabla periódica dará lugar al enlace iónico. Y la flecha dibujada señala la tendencia de menor a mayor electronegatividad. Esta tendencia, que en el plano, en su proyección en el plano, represento con este vector, realmente en un espacio tridimensional estaría situando el punto mínimo de electronegatividad en la parte inferior izquierda de la tabla periódica, el punto máximo en la tabla parte superior derecha y un punto intermedio en la parte izquierda superior, de manera que tendríamos una superficie alabeada con tendencia direccional de abajo izquierda hacia arriba derecha. Los enlaces covalentes, decía, que se caracterizan por compartir electrones. En la imagen he representado una abstracción del átomo, que es asociarlo a esfera, lo cual no es rigurosamente cierto, pero suficientemente válido para el razonamiento. Esta cooperación, que supone que dos átomos compartan electrones, da lugar a la formación de un espacio en el cual esto pueda tener lugar, y ocurrirá a una distancia interatómica de equilibrio, que será aquella que minimiza la energía de los dos átomos, al constituir la unión covalente. Y a esta distancia interatómica la vamos a denominar R sub E, distancia de equilibrio. Los enlaces covalentes pueden tener alineaciones, digamos, enlaces lineales o angulares, porque si bien, como decía al principio, estoy representando el átomo como esfera, todos sabemos que los orbitales tipo P representaría más una órbita elíptica que una circular o esférica en tres dimensiones, de manera que esa angularidad del enlace covalente surge de la diferente morfología que adopta la nube electrónica, y esto tendrá consecuencias en la energía de enlace. En el enlace metálico, la característica principal que diferencia los metales del resto de materiales
es que los electrones no están localizados, no pertenecen a un concreto núcleo, sino que todos contribuyen a la constitución de la denominada nube electrónica. Nube electrónica que actúa a modo de magma, a modo de elemento de unión, constituyente del enlace metálico y dador de las extraordinarias propiedades como son la conductividad térmica y eléctrica, la ductilidad y la tenacidad, características todas de los materiales metálicos. Los enlaces por fuerza de Van der Waals se deben a la existencia de dipolos que pueden ser temporales o permanentes y que determinan en los polímeros propiedades tales como la temperatura de fusión, el módulo elástico o módulo de Young, su coeficiente de dilatación. En la figura he representado una larga cadena polimérica de uniones carbono-carbono mediante enlace covalente, que son estas dos ondas que he dibujado, las cuales estarían entrelazadas por enlaces por fuerzas de Van der Waals. Y aquí es importante explicar el concepto de que cuando un polímero se somete a un esfuerzo de tracción, son estos enlaces cruzados entre cadenas principales, enlaces por fuerzas de Van der Waals, los que van a soportar el esfuerzo, van a permitir la deformación elástica del material hasta su rotura, que es una de las características de los polímeros, su gran deformabilidad. Deformabilidad que no solo es una deformación elástica, sino permanente, una deformación plástica. De ahí las aplicaciones, entre otras, de las láminas que se utilizan en industria alimentaria para proteger alimentos y que todos cotidianamente empleamos. Todos sabemos que cuando un polímero se somete a una temperatura, un ejemplo muy sencillo, una manguera de jardín que pueda estar al sol en verano, pues presenta flacidez, no mantiene su rigidez, pierde la rigidez, y esto se debe al colapso de enlaces de fuerzas de Van der Waals que hacen al material hasta el punto menos rígido, hasta el punto de que pueda llegar a su temperatura de transición vítrea, que es aquella la cual pierde sus propiedades mecánicas. Esto se debe a la debilidad de los enlaces de fuerza de Van der Waals, muy afectados por la agitación térmica que supone someterlos a una temperatura, a una mayor temperatura. Los enlaces por puente de hidrógeno se forman cuando un átomo de hidrógeno se une con un átomo muy electronegativo y de pequeño radio atómico. Y esto sucede en el caso de la unión con los no metales de la parte superior derecha de la tabla periódica, nitrógeno, oxígeno, flúor. En los ejemplos tengo una unión de hidrógeno y nitrógeno con dos electrones que aporta el nitrógeno, dos enlaces y el puente de hidrógeno. En el caso del flúor son 6 los electrones que el flúor pone a disposición más el puente de hidrógeno. Esto da lugar a la formación de un dipolo, de una simetría de carga negativa en el átomo de flúor, carga positiva en el átomo de hidrógeno, con una característica, y es que el hidrógeno no tiene un core protector, no tiene una coraza protectora de electrones, por tanto deviene en una carga positiva, y es la parte positiva del dipolo, y esta es la esencia del enlace por puentes de hidrógeno y la explicación de la elevada temperatura de ebullición del agua. Materiales compuestos. Decía al principio que consisten en la combinación de dos o más materiales, mayoritariamente de tipos distintos y con propiedades físicas y químicas diferentes. ¿Y para qué los formulamos? ¿Para qué los desarrollamos? Para mejorar las prestaciones de los materiales constitutivos del material compuesto, con el objeto de optimizar la prestación en una aplicación concreta. Decía también
que los materiales compuestos existen desde la más remota antigüedad. He traído un pequeño ejemplo, que es pues una hoja de laurel de la variedad que se utilizaba antes del desarrollo del papel para tomar notas y tener un soporte de escritura. Es evidente la naturaleza compuesta de la hoja. Buena parte de las aleaciones metálicas, y no hace falta ir a aleaciones metálicas sofisticadas, presentan microestructuras que son la expresión de un material compuesto. Entraremos en más profundidades cuando tratemos de las aleaciones, del diagrama hierro-carbono y de las aleaciones de aluminio. Toda estructura de una aleación, al solidificar, va a dar lugar a la formación de una parte más dúctil, solución sólida, de sustitución o de inserción, y de una parte más rígida, menos dúctil, que son aquellas partes de la microestructura que estén constituidas por compuestos intermetálicos. Y llamaremos compuestos intermetálicos aquellos que se producen como fases intermedias en los diagramas de fase, y por tanto en la solidificación de las aleaciones. Y un compuesto intermetálico es un compuesto químico fracasado, es una emulación entre lo que podría ser un compuesto un compuesto químico y un elemento metálico. Por tanto, los compuestos intermetálicos son frágiles y son duros. Si están adecuadamente distribuidos y localizados en la microestructura de la aleación, van a mejorar las propiedades de los metales de base. Por tanto, son de utilidad. Pero si no controlamos ese proceso, pueden ser puntos de inicio de roturas debido a la heterogeneidad microestructural que produce. Por tanto, a donde iba, un material compuesto es también el obtenido como solidificación de una aleación metálica. Hoy día, más del 50% de los materiales de una aeronave comercial están constituidos por materiales compuestos, lo cual da idea de la importancia y del desarrollo tecnológico realizado en esta materia. Los materiales compuestos tienen una matriz y un constituyente de refuerzo, que pueden ser partículas, fibras, láminas, que se combinan en, también lo señalaba al comienzo, metal cerámico, metal polímero, cerámico metal, para mejorar propiedades mecánicas, o mejorar la resistencia a la fluencia de una aleación, o mejorar las propiedades estructurales, mediante la aplicación de parámetros clásicos en la industria química y en la metalurgia: la presión, el vacío, la temperatura, el tamaño de partícula, las condiciones de enfriamiento, la dispersión, la mojabilidad vinculada a la tensión superficial, y para ello se utilizan muy diversos métodos de fabricación: dispersión, moldeo, inyección, impregnación, pultrusión, transferencia de resina, cono sin vacío, y recientemente, y esto es lo más novedoso, también mediante impresión 3D. Y traigo como referencia una web, la de la empresa Markforged de Estados Unidos, en la que podrán ver tutoriales, información acerca de la tecnología de impresión 3D de materiales compuestos. El mundo consume del orden de 101 billones de toneladas de materiales, de los cuales 61 billones son minerales, más del 60%. 15 son combustibles fósiles y 25 cultivos. Me refiero a consumo anual. El gráfico muestra la evolución del consumo de materiales per cápita. En la Unión Europea 28 estábamos entre el año 2000 y el 2008
en el entorno de las 16 toneladas per cápita año. Llegó la crisis del 2008 al 2010 y nos situamos en el entorno, en otro rango, en el rango de 14. Esto es característico de cualquier curva que se analice. La crisis del 2008-2010 produjo un deterioro en L de todos los indicadores económicos de producción industrial, cualquier parámetro que se mire. Es decir, la salida de la crisis no permitió, en muchos casos, retornar a los valores anteriores a la misma. Bien, en este caso, que estamos hablando de un consumo específico, disminuir el consumo específico, si fuera como consecuencia de la introducción de mejoras de eficiencia, sería algo positivo. En la curva agregada del mundo, observamos que la tendencia al consumo de materiales per cápita no deja de crecer. Y esta situación, si la extrapoláramos a años vista, no sería sostenible. Y es en el debate y en la sensibilidad que estamos acerca de la sostenibilidad del planeta. El consumo de materiales por sectores es el que muestro en el gráfico. El principal consumidor de materiales es el sector de la construcción, que incluye tanto hábitat como infraestructuras, seguido del sector alimentario. La industria alimentaria es, en las economías avanzadas, la principal industria, la principal actividad industrial. Los sectores de servicios, sanidad y transporte están en el entorno del 9 al 10%, los bienes de consumo en el 7% y las telecomunicaciones y sus hardware en el 6%. Del total de materiales utilizados, el 15% se transforman en emisiones, incluidos aquí los gases de efecto invernadero, el 22% en pérdidas ambientales y el 33% en residuos que terminan en un landfill o fuera de lo que es el sistema productivo. Y solo reciclamos el 9% del consumo de materiales mundial. Esta situación no puede continuar por más tiempo y surgen nuevos modelos de negocio, nuevas oportunidades. Es el mundo de las actividades que denominamos Product as a Service, con el acrónimo PaaS, que no es sino encontrar distintas formas de dar solución a necesidades prácticas, como es el car sharing, la multipropiedad, en lugar de la posesión de bienes ad personam. Esto tiene una dimensión de reto, al tiempo que también es una responsabilidad social, y constituye una oportunidad en torno a lo que es el análisis del ciclo de vida de un producto, no solo en lo que se refiere a optimizar su extracción, su beneficio, su fabricación, su montaje, su proceso de venta, adquisición, uso, y terminábamos en descartar los bienes. Bueno, pues lo que es necesario es desarrollar proveedores de servicios que sean capaces de reutilizar estos desechos para reincorporarlos a la cadena de valor. Este es un reto que no solo es tecnológico, también es un reto normativo, regulatorio. Toda la tecnología REACH, toda la declaración REACH de producto, quien trabaja en estos campos del reciclado y de la utilización de residuos como materias primas, se encuentra no solo con barreras tecnológicas, sino también con barreras burocráticas, normativas, regulatorias, que es necesario adaptar sin pérdida de garantía para el consumidor. En la Unión Europea, el tipo de materiales más consumido son los minerales no metálicos, el 47% del total.
el 26% es biomasa, el 22% son combustibles fósiles y, sorpresivamente para muchos, tan solo el 5% son metales. La Unión Europea había realizado un estudio en 2014 acerca de la identificación de las que denominó materias críticas, materias primas críticas, listado que actualizó en 2017. He traído una gráfica tomada del estudio de la Comisión Europea, lo pueden encontrar en la web de la Comisión Europea, en el que se identificaban los países proveedores, tenedores de las reservas mundiales de estas materias primas críticas, entre las cuales pues está el antimonio, el bismuto, el espatoflúor, el galio, el germanio, el magnesio, silicio metal, el escandio, el vanadio, el wolframio. Por cierto, descubierto por los hermanos Eluyar de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. Y ven que en este panorama, pues China y Sudáfrica son los dos principales tenedores de recursos críticos. Y el resto de países, incluido Estados Unidos, estamos muy lejos, si es que alguno tenemos. De esto resulta obvia la dependencia que tiene la Unión Europea del aprovisionamiento de materias primas críticas. En este mismo estudio situó en un doble eje importancia económica, eje de abscisas, y riesgo de suministro, eje de ordenadas, y situó los distintos materiales, materias primas, llegando a la conclusión, como se observa, que hay muchos, no pocos, de gran importancia estratégica, con contenido, por tanto, económico importante y que están en real riesgo de rotura de la cadena de suministro. Esto muestra la importancia que tendrá la economía circular, el diseño eficiente, la eficiencia en los procesos productivos. ¿Para qué? Para minimizar el uso de estas materias primas, encontrar alternativas sustitutivas, darles una nueva vida a los residuos que se generen. En el contexto descrito, y vuelvo al comienzo, estamos en un proceso de continuo desarrollo de nuevos materiales. Y he traído algunos ejemplos que pueden ilustrar esta reflexión. El cemento y hormigón constituye, después del agua, el material de mayor consumo, y además su fabricación produce del 5 al 7% de las emisiones mundiales de CO2. Pues bien, hoy día hay tecnología, refiero aquí el caso de la empresa norteamericana Solidia Technologies, que la pueden consultar en la web solidiatech.com, en la que muestra desarrollos de bloque de hormigón, que a todos nos resulta familiar, que puede ser fabricado en base a ligante, cemento, de base silicato cálcico y no de base carbonato cálcico. Por tanto, sin necesidad de producir el clinker basado en la descarbonatación del carbonato cálcico por aportación de energía térmica, sino combinando silicato cálcico y sustituyendo el fraguado hidráulico, que tiene una toma de resistencia de hasta 28 días, por un curado con CO2, lo que produce un hormigón que tiene una huella de carbono negativa, es decir, consume CO2 para su curado, y la toma de resistencia disminuye de 28 días a 24 horas. Metamateriales. ¿Qué significamos por metamateriales? Los metamateriales son compuestos ordenados, con propiedades físicas distintas a los de sus constituyentes, y basados en la fabricación a escala de nanómetros hasta micras, siendo el tamaño de sus componentes lo que determina sus características, pudiendo llegar a fabricar materiales que
tienen propiedades diferentes a la de sus materiales de partida. Es el caso de poder llegar a fabricar lentes planas con índice de refracción negativo, siendo positivo el de sus materiales constitutivos. Y esto tiene aplicaciones prácticas muy interesantes. Por ejemplo, en la producción de gafas que protegen la visión de un rayo láser. Y esto en la industria aeronáutica tiene interés. Y en otras aplicaciones, nuevas drogas, dispositivos para la salud. Les traigo una web de una empresa canadiense, Metamaterial Technologies, en la que podrán profundizar en estas cuestiones. En una visita reciente que hice al campus del Imperial College en Londres y recorriendo la antigua Royal School of Mines, que hoy día está integrada en el campus del Imperial, constataba que de los departamentos clásicos de una escuela de minas, tal y como la conocemos tradicionalmente, solo ha quedado el departamento de laboreo, el de explotación de minas, y un segundo departamento que emerge y que es el departamento de biomecánica. La intersección entre la mecánica, los materiales y la biología, para el desarrollo de sistemas musculoesqueléticos, desarrollo de materiales que permitan regenerar tejidos, actuando como auténticos andamiajes en los que se pueda desarrollar tejido nuevo, cartílagos que favorezcan los mecanismos de articulación, rodilla, cadera, en base a polímeros naturales, hidrogeles, vidrios bioactivos. Y en representación de este cambio, traigo un vídeo de un joven profesor, que es el profesor Julian Jones, en su presentación inaugural y sosteniendo en su mano una pieza creada en impresión 3D que actúa como ese andamiaje de recuperación de tejidos que les acabo de señalar. Es un vídeo muy interesante que se lo pueden descargar de la web del Imperial College o de YouTube. La tecnología evoluciona y la ingeniería pone a disposición nuevas formas de manufacturing, de fabricación. Y la impresión 3D es una de ellas. He traído un ejemplo que está en la web de la Universidad Pública de Maine, estado situado en el noreste de Estados Unidos, haciendo frontera con Canadá, y en la que podrán ver la que se vindica como la mayor impresora 3D del mundo, desarrollada en los laboratorios de la Universidad de Maine junto con Ingersoll. En el vídeo se muestra la fabricación de una lancha fuera borda en un fin de semana. En la imagen de la izquierda, una prótesis de tántalo. Es una fotografía tomada de una web china, CQCB, que está en la publicación Global Advanced Metals del Dr. Craig Sangale, y que corresponde a la prótesis que a un ciudadano chino se le injertó, una prótesis de rodilla, tántalo, impresión 3D. Esta tecnología está evolucionando en un crecimiento exponencial. Pueden comprobarlo en la web 3dprint.com. Como bibliografía que podrá ser extensiva al resto de temas del curso, el libro Ciencia e Ingeniería de Materiales, del profesor doctor José Antonio Pero Sanz, que en paz descanse, una persona que alcanzó
reputación internacional en aleaciones metálicas y especialmente en aceros y fundiciones férreas. Y que tuvimos la fortuna de tenerlo como catedrático y profesor de metalurgia física, metalotecnia, decíamos en aquellos tiempos, en la Escuela de Minas de Oviedo. Un clásico, el libro de Ciencia e Ingeniería de Materiales del profesor Callister, enriquecido con las aportaciones del profesor Redwish en materia de biomateriales. Y algo que me llamó la atención por ser curioso y por considerarlo una iniciativa muy novedosa, y que está publicado y lo podrán encontrar como Materials Processing a Piece of Cake, que en el Departamento de Ciencia de Materiales e Ingeniería del Politécnico de Virginia, de la Universidad del Estado de Virginia, y en la cual un profesor se le ocurrió al inicio del curso pedir a sus alumnos que hicieran un bizcocho en casa y lo trajeran a clase, incluido el molde, esto es, sin desmoldear. Y los alumnos pues aportaron sus bizcochos, hay fotos que así lo muestran, y no se pueden imaginar las consecuencias, conclusiones didácticas que de la observación del desmoldeo, del aspecto superficial, de las condiciones de cocción, de las condiciones de emulsión de los constitutivos del bizcocho, pues pudo sacar en relación con la ciencia de materiales. Una iniciativa muy sencilla que está al alcance de cualquier profesor en un instituto, en una escuela de formación profesional, en la universidad, y que puede ser un buen comienzo para hablar de materiales. Esta es la primera lección. Muchas gracias por su atención.